Grupo Socialista para la enmienda parcial. Gracias, señor presidente. Bien, nosotros no vamos a entrar en esta lucha de banderas que tanto gusta al Partido Popular y también parte a Ciudadanos, no en el pim pam pum entre un tipo nacionalista y otro tipo de nacionalista. Es evidente que la señora Colau metió la pata hasta el fondo, es decir, en este sentido no vamos a decir que no estamos de acuerdo cuando hizo esas desafortunadas afirmaciones. Ofender siempre está de más y ahora pues también usted ha ofendido al actor al cual le pusieron el nombre a la calle y pues le digo que igual de mal que estuvo por parte de la señora Colau, está de mal por su parte, pero bueno, en cualquier caso, aparte, la señora Colau no solo ofendió, sino que lo llamó algo que todos, y ella misma, supongo que si poco se ha dado cuenta de lo que ha dicho, pues sabe que fue un error histórico. Lo que ocurre es que llamar fascista a este señor no lo convierte en un héroe militar. Si hubiera llamado fascista a Álvaro de Azán, a Juan de Austria, a Gonzalo Fernández de Córdoba, a Blas de Lezo, pues entonces sí que podríamos decir que estaba llamando erróneamente fascista además a alguien que fueron héroes militares. Pero el señor almirante Cervera, pues héroe militar, quizá fue un disciplinado militar, pero un héroe sería discutible, ¿no? El comportamiento del almirante Cervera se puede valorar desde dos ópticas, desde la óptica militar y desde la óptica humana. Y desde la óptica militar, y usted es oficial de la Armada, pues bueno, podríamos decir que el combate que planteó contra la flota estadounidense, pues bueno, es verdad que era una flota abrumadoramente superior, que no había nada que hacer contra ella, pero sí que se podía haber planteado de una forma militarmente más inteligente, ¿no?, de lo que se hizo. Y así, pues algunos oficiales de los que estaban a su mando se lo hicieron ver, pero él simplemente se limitó a cumplir estrictamente, en plan, digamos, funcionario en el mal sentido, pues las órdenes recibidas de Madrid. De hecho, si se hubiera resistido más tiempo allí, es posible que esa guerra la hubiera ganado España, porque las enfermedades eran un enemigo mucho más fuerte que las balas. De hecho, entre 1895 y 1898 murieron en la isla 45.000 españoles, 45.000, de los cuales el 93% murieron por enfermedades y solo el 7% a consecuencia de las heridas recibidas en combate. Solo el 7% de esos 45.000, el 93% por enfermedades. De hecho, Blas de Lezo se enfrentó a una flota muy superior a la estadounidense en términos relativos. Es decir, la diferencia entre la flota de Blas de Lezo y la británica en aquel momento y la diferencia entre la española y la estadounidense era mucho mayor. Y en cambio Blas de Lezo venció a base pues, de resistir, a base de también pues, beneficiarse de que los ingleses murieron pues, expuestas por las enfermedades tropicales, ¿no? De hecho, quizá el mejor trabajo que hizo como marino el almirante Cervera fue en la lucha contra el Cantón de Cartagena. Y lo hizo pues porque haciendo pasar su barco por un barco francés, pues llegó hasta donde los ingleses habían capturado a 2 barcos cantonales y los convenció de que se los entregaran a las fuerzas de la República y pues no los devolvieran a los cantonales, lo cual está muy bien y además no murió nadie en esa operación, fue un acto un poco heroico, pero no es por ello por lo que ustedes plantean que se le haga el homenaje, ¿no? Y luego tenemos la faceta humana de su actuación. El señor Cervera, antes de zarpar para Cuba, escribió una carta a su hermano en la que, entre otras cosas, le decía: vamos a un sacrificio tan estéril como inútil. Es decir, tenía claro que no era posible derrotar a la flota estadounidense porque era muy superior a la nuestra. Bueno, en ese sentido, pues quizás lo que hizo fue plantear una táctica de combate que estaba orientada a que el número de víctimas fuera el mínimo posible, fuera lo más bajo posible. En concreto, de hecho, murieron, según las cifras que yo tengo, 343 españoles. Por poner un punto de referencia, cuando se hundió el Bismarck, pues murieron 2.086 alemanes, solo con un barco. Pero es que el Bismarck había hundido poco antes al crucero Hood británico, en el cual habían muerto 1.419 británicos. Es decir, solo con un barco en cada bando, pues muchos más que en toda la flota española en Santiago de Cuba. Por tanto, en ese sentido, digamos que tuvo un cierto éxito, ¿no? En Lepanto ganamos y murieron entre españoles e italianos 7.600. Pero se supone que ganamos y estamos muy contentos, ¿verdad?, que aquella batalla la ganamos, ¿no? Bien, en ese sentido, pues desde el punto de vista humanitario, pues sí, que la verdad es que lo planteó de una forma humanitaria, pero era un militar y no es por ello por lo que plantea el PP que se le haga homenaje, ¿no? De hecho, en la región de Murcia tenemos algunas calles destinadas a este almirante, según mis datos, en la ciudad de Murcia, en San Pedro del Pinatar y en Alguaza, en Cartagena, curiosamente, ¿no? Y bueno, pues quizá eso pues ya sea suficiente para tenerlo recordado. Y de hecho no tenemos calles destinadas ni al
al capitán Fernando Villamil ni al capitán Joaquín Bustamante, capitanes de navío que sí que tuvieron una actitud más heroica en ese combate. De hecho, ambos murieron, uno combatiendo en su barco y el otro combatiendo en tierra. Y sí que plantearon pues, haber hecho una defensa pues, más a lo Blas de Lezo, digamos, ¿no? de Santiago de Cuba. Y bien, para terminar, decir que en cualquier caso, pues hemos creído que no hay que entrar en el pim pam pum con respecto al almirante Cervera y dejarlo tranquilo, pero sí que estamos de acuerdo en recordar a los caídos en aquella batalla inútil, españoles que murieron para que no se dijera que nos habíamos rendido sin combatir. En aquel caso hicimos lo peor que pudimos hacer, ni combatimos como deberíamos haber combatido, ni nos rendimos como quizá hubiera sido la opción más humana. Recordar a los muertos inocentes, los que no declaran guerras pero sí que tienen que lucharlas, sí que es algo que creemos que merece la pena. Y especialmente cuando esos muertos, de haber tenido dinero en aquellos tiempos, de no haber sido pobres, se habrían librado del servicio militar, pues en aquellos tiempos existía la ignominiosa redención por dinero y, por tanto, se habrían librado de morir inútilmente frente a Santiago de Cuba por un concepto totalmente equivocado del honor de España. Es por ello que, si no admiten nuestra enmienda parcial, nos abstendremos en la votación. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora López Montalbán.